Pues nada, yo creo que ya estamos aquí eh, para otro webinar más con un tema pues que creemos, ¿no? que es de nuevo relevante, ¿no? Para toda la comunidad de personas con personas y familias con síndrome de Dravet, ¿no? Antes que nada, pues bueno, daros los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, dependiendo de donde os estéis conectando o incluso desde, dependiendo también de cuándo veáis este webinar, que ya sabéis que se quedará grabado, lo podréis ver después en cualquier momento del día. Y como siempre, ¿no? Estaremos encantados de saber desde dónde te estás conectando, por qué estás aquí con nosotros. Seguro que es porque tienes un peque o no tan peque con síndrome de Down o alguna persona querida, pues que a lo mejor convive con el síndrome de Dravet. En paralelo, como siempre, podéis darle a me gusta y compartirlo en vuestro propio perfil. Este webinar, al igual que el resto de los que hacemos, es una herramienta para todos vosotros, por lo cual cuantas más familias llegue, mejor. Con lo cual, como decía, ¿no? Podéis dar me gusta, podéis compartir, podéis desde luego también interaccionar entre vosotros mismos a través de los comentarios. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final, pero como siempre, no dudéis en interaccionar entre vosotros mismos, ¿no? Muchas veces entre vosotros mismos podéis intercambiar vuestras experiencias y ayudaros mutuamente. ¿Y con quién estamos hoy? Pues nada, hoy estamos con Laia Turón, coordinadora de Neuropediatría del Hospital San Pau. Hola, Laia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches o tardes o mañana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y el tema ya lo veis, ¿no? Es SUDEP y gestión de la epilepsia. Ya sabéis que SUDEP son las siglas en inglés de la muerte súbita inesperada en epilepsia, y Laia nos hablará pues básicamente sobre este tema, ¿no? Sobre los avances recientes, sobre su prevención y cómo actuar en el caso de que nos encontremos en tal situación, ¿no? Como decía al principio, tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación de Laia, por lo que no dudéis en dejarnos vuestras preguntas o comentarios en el chat, ¿no? Y como siempre, ¿no? Daros las gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Yo voy a dejar de compartir pantalla, Laia, así que Te comparto si yo. quieres, Ujú. efectivamente. Y una vez que tú compartas, yo me desactivaré la cámara y te dejaré ahí. Pues nada, muchas gracias, Raya. Yo estaré, pues nada, aquí prestando atención a tu exposición y nos vemos al final. Muchas gracias. Perfecto. Pues vamos a ello. Vamos a intentar hablar en este ratito sobre las cosas que sabemos cada vez un poquito más de qué es el SUDEP. Esto es un poco el índice que vamos a seguir, ¿no? Un poco de introducción sobre qué es el SUDEP, qué se conoce de las causas de SUDEP, concretamente en el síndrome de Dravet, y luego un poco de pinceladas de, pues entiendo, evidentemente es una complicación que nos preocupa y nos angustia mucho a todos, pues qué cosas podemos hacer en cuanto a prevención y en cuanto, pues ante la sospecha de que ha sucedido un SUDEP, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Y finalmente acabaremos con unas conclusiones. Entonces, a modo de introducción, yo creo que no hace falta entrar mucho ya en detalle porque yo creo que lo sabe ya todo el mundo, pero hablamos de la muerte súbita inesperada en epilepsia cuando sucede esto, ¿no? Un fallecimiento, pero que no es esperado. Y además que es súbito, que no se puede predecir, que no podemos ver un deterioro progresivo de la persona para que nos ayude pues, a tomar medidas, ¿no? Y anticiparnos, sino que es algo brusco y además no esperado en una persona que tiene un diagnóstico previo de epilepsia, sea el tipo de epilepsia que sea. Hay que destacar que una vez esta persona desgraciadamente ha fallecido y lo analizamos, ¿no? Se hace una autopsia, no se encuentra ninguna otra enfermedad, no ha habido un accidente tampoco que lo pueda justificar. Sí que puede ser que todo esto se desencadene con una crisis, pero no ha sido un estatus, ¿no? Sabéis que el estatus es una crisis anormalmente prolongada, que evidentemente ahí hay un riesgo vital. Entonces, si es un estatus y la persona fallece de estatus, eso es una mortalidad diferente, no entraría dentro del SUDEP. Pero puede ser que una crisis corta, aislada, podría ser el desencadenante de un SUDEP. Y después lo que os comentaba, ¿no? Cuando hacemos la autopsia de esta persona que ha fallecido, no se encuentra otra causa de muerte evidente. Sabemos, y esto es un estudio que ya tiene unos cuantos años y que realmente nos alarmó mucho cuando salió, ¿no? Sabemos que aproximadamente el 15% de niños que tienen síndrome de Dravet
fallecerán antes de llegar a la edad adulta. Esto es una serie publicada y que decía pues esta estadística. La mayoría son por estatus, por accidentes o por SUDEP, y el SUDEP llegaba a ser el 10% de los casos. Se especula si puede tener que ver con crisis, lo que comentábamos, ¿no? Crisis no detectadas, crisis que suceden por la noche, o si tiene que ver con un cierto riesgo de arritmia cardíaca, porque sabemos que la mutación de este gen, del gen SCN1A, también está en las células del corazón y previsiblemente podría dar también entonces problemas a este nivel, ¿no? Del ritmo cardíaco y por tanto dar lugar a una arritmia que fuera la causa final del fallecimiento. Y una cosa que ya empezamos a hablar y que por tanto es la siguiente conclusión es, si la mayoría ocurren de noche, ¿qué pasa si monitorizamos a estas personas, ¿no? Con cámaras, con dispositivos, con lo que se nos ocurra? ¿Somos capaces de prevenir o al menos de detectar precozmente las primeras complicaciones que acaben llegando al SUDEP? Pues esto que parece como muy obvio, realmente tampoco ya veréis que no hay un estudio clarísimo que demuestre si es eficaz, si es beneficioso o no. Por lógica parece que sí, pero no hay muchos estudios al respecto. En general, en una persona con epilepsia, y este es un estudio de hace unos 6 añitos, una cosa así, se han establecido estos riesgos, ¿no? Estos serían factores de riesgo para muerte súbita, y más o menos lo que se dice con este estudio es que si una persona tiene crisis convulsivas generalizadas versus la persona que no tiene crisis convulsivas generalizadas, su riesgo se multiplica por 10. Tiene 10 veces más riesgo de presentar muerte súbita a una persona que tiene crisis generalizadas. Además, si tiene más de 3 crisis generalizadas por año, que ese sería como un poco el tope, su riesgo es 5 veces más. Es decir, cuantas más crisis generalizadas tengas al año, mucho más riesgo. Después, en personas que tienen una epilepsia refractaria a fármacos, es decir, que no responden a tratamientos, que deberíamos entonces plantearnos a nivel médico nosotros cambiar el fármaco, añadir otro fármaco, subir dosis, ¿no? Cuando nos deberíamos plantear manejar de alguna manera estos fármacos, si no lo hacemos, el riesgo se multiplica por 6, es decir, es una causa también de una epilepsia no bien controlada, es una causa de muerte súbita también. Y en cambio, este estudio también lo que ve es que si vigilamos al paciente, ¿no? Si es porque duerme en una habitación con otra persona, si es porque se usan dispositivos de vigilancia, cámaras de bebés, lo que no se nos ocurra, parece que este riesgo disminuye. Lo que pasa que esto es lo que os decía, que tampoco está muy bien estudiado luego y confirmado con otras pruebas, pero aparentemente el riesgo es 10 veces menos, 4 veces menos. Cuando yo que soy pediatra hablamos del SUDEP y de la muerte súbita en epilepsia, lo primero que te viene a la cabeza es, en pediatría sabéis, supongo que sabéis todos, que existe una entidad que es la muerte súbita en pediatría, que es una muerte inesperada, es una muerte súbita, habitualmente sucede también de noche y lo clasificamos en, si ocurre en niños de menos de 12 meses, le llamamos la muerte súbita del lactante, y si aparece por encima de los 12 meses, le llamamos la muerte súbita de pediatría, ¿no? De la edad pediátrica. Curiosamente, no tenemos muy claras las causas de esta patología. Sí que ya veréis luego que tiene un poquito de similitud con lo que vemos luego en el SUDEP, pero sería lo mismo, ¿no? Haces la autopsia, no encuentras una causa clara, no hay una enfermedad en ese momento del fallecimiento que lo pueda justificar, no hay un accidente, no hay nada más. Uno de los factores que se conocen más de la muerte súbita del lactante, del bebé, era, supongo que os acordáis, en la época que los bebés se ponían a dormir boca abajo, ¿no? Entonces, eso provocaba que el bebé pudiera pues, girar la cabecita, quedarse con la cara obstruyéndose con un cojín o con una sábana, y hacían probablemente una muerte súbita por obstrucción de la respiración. En el momento en que se empezó a hacer campañas de los niños tienen que dormir de lado boca arriba, esta incidencia de la muerte súbita del bebé ha disminuido drásticamente, pero la infantil no. La infantil, la de los niños más mayorcitos, incluso está aumentando, probablemente porque también hay niños con patologías más graves que antes desgraciadamente fallecían y que ahora sobreviven. Entonces, en realidad, probablemente estamos hablando de muchas enfermedades en la muerte súbita en pediatría y probablemente muchas de ellas podrían ser de causa epiléptica. Pero es que además parece que a nivel de fisiopatología, de cómo funciona, qué es lo que falla en el cerebro de estos niños, pues parece que tiene mucho que ver con epilepsia. Estos serían un poco los datos objetivos que tenemos, ¿no? Tenemos que más o menos, en cuanto a muerte súbita del lactante, puede afectar hasta 120 de cada 100.000 recién nacidos vivos. 120 es una cifra bastante elevada. Cuando hablamos de niños más mayores es de 1,9, realmente ha disminuido mucho más, pero cuando hablamos de muerte súbita en epilepsia y especialmente en edad pediátrica nos sale una cifra de 0,2, también por cada 100.000 niños. Claro, pero estamos
cuánto bien estos niños. Realmente los niños que fallecen con epilepsia es algo diferente de los que fallecen con otro tipo de patologías. La epilepsia puede estar ahí dentro. Hemos diagnosticado bien a estos pacientes con epilepsia para decir que realmente son SUDEP lo que tienen. Pues probablemente no está muy claro. Fijaos, esta es una tabla que intenta encontrar similitudes y diferencias entre la primera columna es la muerte súbita del bebé, del lactante, la segunda es la muerte súbita en general de pediatría y la tercera columna es el SUDEP, como ya sabéis. Pues fijaos que salen como muchas crucecitas en muchas características de forma común. Por ejemplo, la mayoría fallecen de la causa que sea, del tipo que sea, la mayoría fallecen cuando están durmiendo, si están boca abajo, recordad lo que os decía antes de que desde que los niños ya no duermen boca abajo, pues fallecen menos, pero sigue habiendo una muerte asociada a esto y la mayoría estaban boca abajo cuando los encuentran. Fijaos que en el SUDEP la historia de antecedente de convulsiones evidentemente es obligado que esté, pero los niños y los lactantes que teóricamente hemos diagnosticado de muerte súbita cuando han fallecido, muchos tenían también antecedente de crisis. Quiere decir que probablemente eran SUDEP en realidad, ¿no? No los hemos diagnosticado bien o no los hemos clasificado bien. No sabemos qué pasa en cuanto a antecedentes de niños prematuros, ¿no? Por ejemplo, hay patologías que no se han estudiado muy bien en el SUDEP, pero que sí que afectan a los lactantes. Quizás entonces un niño con epilepsia que además ha sido prematuro tiene más riesgo de SUDEP. Estas cosas realmente son muy interesantes de estudiar porque nos podrían ayudar a encontrar más factores de riesgo, pero no están bien estudiadas. Pero luego, fijaos que a nivel de autopsia, por ejemplo, las alteraciones son muy inespecíficas o son casi normales en los tres casos. A veces, cuando miramos y examinamos el cerebro de estas personas, tienen unas alteraciones en el hipocampo, que es un área del cerebro muy relacionada con la epilepsia. Y esto lo podemos ver en cualquier tipo de estas muertes súbitas, del lactante, del niño y del SUDEP. Puede haber trastornos de la serotonina relacionados también en el SUDEP y también en la muerte del lactante. Es decir, que probablemente estamos hablando de algo muy parecido, poniéndole un nombre diferente, probablemente. En cuanto al SUDEP, ¿qué otras cosas, definiendo el SUDEP como tal, qué otras cosas podemos decir de esta complicación? Pues fijaos, este es un estudio que se hizo en Dinamarca, no es bastante reciente, no es muy antiguo. Es verdad que ahí tienen unas bases de datos, ¿no? Y una forma de estudiar a la población mucho más exhaustiva que la nuestra, pero encuentran un SUDEP en 0,27 por cada 1.000 personas cada año en niños. Fijaos que antes se da una cifra mucho inferior, que sería como la más consensuada, ¿no? En una población como Dinamarca, en la cual controla muy bien sus datos y lo analiza muy bien, encuentra una cifra bastante más alta. También han encontrado que es la segunda causa de muerte en personas con epilepsia a nivel global. Las personas que tienen epilepsia, la causa principal de muerte es el cáncer, como la mayoría con el resto de la población, pero la segunda causa es el SUDEP. Eso es algo como muy relevante. Y fijaos también en esta otra cifra, ¿no? De las personas que tienen epilepsia, tienen 34 veces más riesgo de padecer una muerte súbita que las personas sin epilepsia, que al final pues podemos fallecer de un infarto, ¿no? O de cualquier otra cosa que también podría ser una muerte súbita. Si tienes epilepsia, tienes 34 veces más riesgo de que esto suceda. Y otra cosa también muy relevante es que casi la cuarta parte de las muertes inesperadas de las personas menores de 50 años son por SUDEP, es decir, con epilepsia, ¿no? Cuando hablamos de SUDEP hablamos de epilepsia. O sea que realmente estamos hablando de algo que quizás es más frecuente de lo que pensamos y probablemente el tema es que quizás no nos estamos diagnosticando bien o no lo estamos detectando bien. Pensar que para que una persona podamos decir que ha fallecido de SUDEP necesitamos que un certificado médico ponga diagnóstico de epilepsia y ponga la palabra SUDEP. Si no sabemos eso, si no sabemos que existe, si no tenemos el antecedente de que esta persona tiene epilepsia, pues probablemente no lo vamos a contar, ¿no? En estas estadísticas. Entonces, un poco en global, se considera, estos son los estudios más recientes, que una persona con epilepsia, tanto sea un adulto o un niño, tiene un riesgo de 0,1, 0,12% cada año. Por tanto, cuanto más precoz, ¿no? Cuanto más pequeña es la persona, más años de vida por delante, el riesgo también aumenta. Pero fijaos, solamente un tercio de las consideradas SUDEP realmente se identifican como tal. La mayoría, lo que os decía, o en los certificados de defunción no sale, o nadie sabía el antecedente de epilepsia de esta persona, por tanto no se clasifica así, etcétera, ¿no? Hay una serie de causas. Por otro lado, sabemos que se están estudiando lo que llamamos biomarcadores. Un biomarcador es algo, una prueba, un resultado de una analítica de sangre, un resultado de un electro, algún tipo de alteración biológica que nos pueda predecir qué persona va a tener un SUDEP, incluso
que sea inminente este SUDEP, ¿no? Es decir, ahora mismo en esta situación, esta persona tiene un riesgo de que esta noche, que esta semana tenga un SUDEP. Pues realmente no tenemos todavía ninguno de estos biomarcadores y esto dificulta mucho la prevención, dificulta mucho establecer poblaciones de riesgo y dificulta mucho el cuantificarlo después. En resumen, tendríamos que decir que el SUDEP puede afectar a cualquier persona con epilepsia, con un riesgo que todavía no tenemos muy claro, pero probablemente es más alto de lo que pensamos. Sabemos que es más frecuente en los primeros años de enfermedad. Si la epilepsia debuta en edad infantil, ahí es el riesgo. Si la epilepsia debuta a los 30 años, ahí es el riesgo más frecuente. Sobre todo si no se maneja farmacológicamente esta epilepsia o si me olvido de dosis y luego al día siguiente me la tomo otra vez y luego otra semana me vuelvo a olvidar, ¿no? Cuanto menos adherencia tengamos a este tratamiento, más riesgo también. Hoy en día tenemos que decir que todavía no podemos predecir cuándo va a suceder y que evidentemente entendemos todos, y vosotros que sois los papás y las mamás estoy seguro que pensaréis lo mismo, las familias tienen que saber que existe este riesgo. El gran dilema para nosotros también es cuándo hay que hablar de este riesgo, ¿no? Y ahora os lo estoy explicando a vosotros, que tampoco os conozco y no sé en qué situación estáis cada uno de vosotros, pero a nivel de pacientes y de visitas que hacemos en el hospital, ¿cuándo hablamos de esto? ¿En la primera visita? El momento en que hablas e informas de esta enfermedad con sus complicaciones, con su estigma, con evidentemente la lógica preocupación de las familias, además tenemos que hablar de esta complicación en ese momento. Lo hacemos en la segunda visita, pero asumimos que igual entre la primera y la segunda visita alguna persona puede fallecer y no lo hemos informado correctamente. Avisamos antes a las personas que consideramos que, que tienen factores de riesgo y que por tanto tienen un riesgo más elevado de que esto pueda suceder. No avisamos nunca a las personas que creemos que no tienen factores de riesgo. Es decir, todo esto tampoco está muy claro y si de hecho después hay un momento de preguntas y queréis opinar, estaré encantada de escucharos porque para nosotros también nos cuesta mucho hablar de esto y realmente no sabemos cuándo hacerlo. Sabemos que hay que hacerlo, pero no sabemos cuándo. Entonces, vamos a hablar un poco de posibles causas del SUDEP. Y esto yo diría que es lo más frecuente y lo más lógico, ¿no? Cualquier persona, sea de la causa que sea su epilepsia, cuando tiene una crisis, que puede ser una crisis convulsiva, ¿no? Sería lo más frecuente, y en los bebés hacen unas crisis que se llaman crisis atónicas, que es todo lo contrario, en lugar de ponerse el cuerpo rígido, lo que hace es una pérdida de tono muscular muy fuerte. En cualquiera de los dos casos, sea por rigidez del tórax o porque el cuerpo se queda blando, ¿no? Y pierde la fuerza muscular, el caso es que se altera la respiración. Esto provoca una bajada de oxígeno. Esta bajada de oxígeno afecta al corazón. El corazón necesita oxígeno para bombear. Cuando este oxígeno baja, el corazón se empieza a lentecer y acaba sucediendo el paro cardíaco. Esto sería como la explicación general del SUDEP. Además, si una persona tiene un problema de corazón de base, y podríamos estar hablando de un adulto más mayor con un problema como de isquemia coronaria, ¿no? Una patología más del adulto, o en caso de niños, por ejemplo, una canalopatía cardíaca, una enfermedad de canales como el canal de sodio, que es el síndrome de Dravet, ¿no? Si yo tengo una predisposición en este corazón, probablemente estas complicaciones sucederán con más facilidad. Pero además se está estudiando mucho la base genética en la muerte súbita de pediatría, no tanto del SUDE, porque evidentemente en el SUDE hay que buscar la causa genética o no genética de la epilepsia, pero es que además estos niños que os comentaba antes, que no sabemos por qué, que no podemos predecirlo y que de pronto fallecen, si le hacemos estudios genéticos, pues nos salen genes de epilepsia a veces, ¿no? Hay un tanto por ciento bastante elevado de genes relacionados con epilepsia. Y de todos ellos, pues os tengo que decir que el gen que se encuentra con más facilidad es justo el gen del síndrome de Dravet, el SCN1A. ¿Vale? Estamos hablando, por tanto, de bebés que nunca nadie les ha diagnosticado de epilepsia, porque es que quizás nunca han convulsionado todavía, o quizás el síndrome de Dravet no ha dado la cara. Fallecen y cuando hacemos un estudio genético, resulta que eran un síndrome de Dravet. Estos pacientes no saldrán en las listas y en las estadísticas de SUDEP, por lo que os decía, nunca habían sido diagnosticados de epilepsia. No podemos decir que sea un síndrome de Dravet porque nunca han tenido los síntomas, pero realmente el gen es el mismo, ¿no? Y por tanto ahí esto es relevante seguro. Y después, otros genes que están relacionados, la mayoría tienen que ver con el corazón, ¿vale? Es decir, cerebro y corazón, ¿no? Epilepsia y corazón son las causas genéticas más frecuentes de la muerte súbita en la edad pediátrica. Además de esta genética, hay otros factores de riesgo de SUDEP, que serían determinadas epilepsias que pueden predisponer con más facilidad
a la muerte súbita. La causa más común y la que hablamos casi siempre son las canalopatías, lo que os explicaba, ¿no? Trastornos genéticos que afectan a los canales de las neuronas, que muchos también están en el corazón y que por tanto son enfermedades que causan epilepsia y causan arritmias cardíacas. Cuando juntas las dos cosas es cuando puede suceder esta muerte inesperada. Además, algunas epilepsias focales, sobre todo determinadas zonas del cerebro, ahora os explicaré un poquito, pero la ínsula es un área del cerebro que tiene mucho que ver también con esto, la amígdala, son zonas del cerebro que están muy conectadas con el control del corazón, de manera que aunque el corazón esté sano, se altera el ritmo del corazón y también pueden provocar el fallecimiento. Y lo último, ya os lo había comentado antes, de estos bebés que tienen crisis no generalizadas, sino crisis que llamamos atónicas, que pierden el tono muscular y que por tanto no pueden respirar durante la crisis, y esto provoca una apnea y la apnea puede provocar el paro cardíaco después. Entonces, de estas epilepsias que os comentaba, la ínsula del cerebro, ¿no? Si cogiéramos un cerebro como en la imagen y separamos la parte del lóbulo temporal, la ínsula es lo que está justo dentro. Ahí hay unas conexiones muy importantes con el sistema del control del corazón, de manera que uno de los síntomas de las epilepsias que se localizan en esta zona tienen que ver con el ritmo del corazón, ¿no? Entonces son crisis epilépticas que tienen que ver con una desconexión, ¿no? Una alteración parcial de conciencia, con a veces alucinaciones auditivas, porque el control de la audición está muy cerca, a veces alucinaciones olfatorias por el mismo motivo, y a veces hacen una taquicardia o una bradicardia, ¿no? El corazón se acelera o se enlentece durante la crisis. Por tanto, ¿no? Niños que tienen estas crisis que son localizadas en el lóbulo temporal, hay que vigilar mucho que no tengan problemas del ritmo cardíaco, porque en una crisis esta alteración del ritmo cardíaco podría provocar el fallecimiento. Y la amígdala es otra estructura muy importante que tiene que ver también con el control del corazón. En el dibujito del cerebro que os pongo a la izquierda es esta forma de gusano, ¿no? Que veis ahí redondita. Esta amígdala tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Es la que controla que tengamos miedo, la reacción que tenemos cuando tenemos miedo, ¿no? O también emociones positivas, evidentemente. Pero es la zona que hace que cuando tenemos miedo el corazón se acelere, por ejemplo, o cuando estamos relajados que el corazón se lentezca, y también puede afectar a la respiración. Entonces, esta gráfica que os enseño es un estudio, bueno, la verdad que lo parece como muy bonito, ¿no? En el cual con unos electrodos estimulaban a unas personas y les estimulaban la amígdala para como bloquearla, y lo que veían es que la persona dejaba de respirar, pero no era consciente de que no respirara. Esto es muy curioso. Si nosotros intentamos no respirar, nuestro cerebro al final detecta que nos está bajando el oxígeno y acabamos respirando. Estas personas dejaban de respirar, no notaban la bajada de oxígeno y seguían sin respirar hasta que no dejaban de estimular esta región. Esto hace pensar que epilepsias relacionadas con la amígdala pueden provocar una pausa respiratoria, que la persona no sea capaz de recuperar la respiración y que esto acabe provocando pues, la bajada de oxígeno y el paro cardíaco. Por tanto, lo mismo, ¿no? Esto puede tener mucho que ver también con el SUDEP. De ahí la importancia, tanto en el caso anterior como en este, de estudiar muy bien el foco de una epilepsia y detectar pues, que si están estas alteraciones implicadas, hay que hacer un estudio de la frecuencia cardíaca seguro. Y el otro gran dilema, al final, cuando piensas en niños pequeñitos que pueden fallecer y que pueden tener relación con epilepsia o con convulsiones, pues la gran pregunta es, ¿los niños, que en principio son sanos y que tienen crisis febriles, que siempre hemos dicho toda la vida que las crisis febriles no pasa nada, tienen más riesgo de muerte súbita? Pues sabe mal decirlo, pero parece que sí. Y además hay muchas características que incluyen a las crisis febriles y la muerte súbita infantil. Por ejemplo, la edad media de la muerte súbita del lactante es una edad parecida al pico de incidencia de las crisis febriles. Además, el niño que está que tiene antecedentes de crisis febriles y que, bueno, y que tiene crisis en el contexto, ¿no? En los días recientes, y que luego fallece, lo suele hacer durante la noche. Lo suele hacer en decúbito prono también. Fijaos que estamos hablando todo el rato de lo mismo, ¿no? Dormir boca abajo, con fiebre por medio, en un niño que ha tenido crisis febriles antes. Sabemos que además, cuando revisamos los antecedentes de este niño que ha fallecido con una muerte súbita, el 30-35% han tenido crisis febriles. Eso es mucho más elevado que la población general, que decimos que es máximo un 5%, ¿no? La frecuencia de crisis febriles en este grupo es mucho más elevada. Los niños que tienen antecedentes de crisis febriles, algunos acaban, el promedio es que fallezcan un poquito más tarde que los niños que no tienen crisis febriles, pero sigue siendo esta edad de riesgo de las crisis.
Y además, muchos niños que fallecen de muerte súbita han tenido un resfriado o han tenido una gastroenteritis, algún cuadro de infección los días previos, ¿no? Con lo cual, quizás también podría haber sido una crisis febril abortada en ese momento que provoca el fallecimiento y que esto es lo que luego ve en la familia. La familia es posible que ni siquiera vea la crisis febril en este contexto. Y entonces la explicación sería un poco lo mismo, ¿no? Una crisis febril que provoca esta rigidez del cuerpo, esta alteración de la respiración, la bajada de oxígeno y la afectación cardíaca. Y en los niños más pequeñitos lo mismo, ¿no? Un tono muscular más bajito, no pueden respirar bien, apnea, paro secundario. Por tanto, estamos hablando probablemente de crisis no presenciadas. Vemos el SUDEP, pero no hemos visto la crisis. Estamos pensando entonces quizás pues esto, ¿no? Que la causa en realidad del SUDEP, del fallecimiento, perdona, ha sido una crisis. Si ese es el caso, entonces realmente estos niños tendríamos que decir que han sufrido un SUDEP, ¿no? Por ejemplo. Y la otra gran cosa es, estamos hablando todo el rato en realidad de lo mismo, ¿no? Una causa genética relacionada con la muerte súbita es la mutación en el gen SCN1A. Las crisis febriles podrían ser causa de muerte súbita. Las crisis febriles son frecuentes en el niño pequeñito que tiene esta mutación, ¿no? Que todavía no hemos dicho que es un Dravet porque no ha tenido la evolución suficiente, pero ya sabemos que uno de los síntomas de Dravet precoce son las crisis febriles. O sea, estamos hablando todo el rato de lo mismo, quizás en realidad, ¿no? Solo que con nombres diferentes. Y esto yo diría que es como lo más reciente para intentar entender exactamente qué pasa a nivel histológico, a nivel microscópico en el cerebro. Pues fijaos, el hipocampo que comentábamos antes, esta estructura del cerebro que tiene mucho que ver con epilepsia, está conectada con el centro del control respiratorio y cardiológico del tronco del encéfalo, que es la estructura que nos mantiene la respiración y el latido cardíaco, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Todo esto está regulado a través del sistema nervioso autonómico central. Cuando hay una malformación congénita, ¿no? De nacimiento que afecta al hipocampo porque hay una malrotación, por ejemplo, o malformaciones de una zona específica del hipocampo que es el giro dentado, esto podría ser, ¿no? La base histológica, la base microscópica de estas alteraciones funcionales del hipocampo. Por otro lado, en el tronco del encéfalo sabemos que las neuronas funcionan a base de serotonina. Estas células que trabajan con serotonina son lo que forman el centro cardiorrespiratorio. Pues fijaos que las malformaciones durante el desarrollo del hipocampo alteran la serotonina y la serotonina provoca malformaciones en el hipocampo. Con lo cual, esto quizá quiere decir que a nivel de desarrollo, estos niños, con su mutación genética o con su predisposición, han tenido unas alteraciones en el hipocampo que pueden provocar la epilepsia, en el centro respiratorio y cardiológico que provocan estas alteraciones, y la combinación de las dos cosas es lo que acaba provocando las crisis y el SUDE probablemente también, ¿no? Un poco el resumen sería esto. Alteraciones del desarrollo del tronco del encéfalo que alteran la vía serotoninérgica. Esta vía serotoninérgica alterada provoca alteraciones secundarias en el hipocampo, que estas alteraciones del hipocampo provocarían crisis o lo que llamamos el estado de preepilepsia, ¿no? Es decir, esta persona quizá tenía predisposición a epilepsia, nunca ha desarrollado una crisis, pero su riesgo está ahí. Y entonces, esta crisis epiléptica, más frecuente en sueño, más frecuente si el niño tiene fiebre, si hay un cuadro infeccioso previo, si el niño está boca abajo, ¿no? Con esta alteración serotoninérgica del tronco, sería la combinación de todo esto lo que provocaría que esta crisis en concreto acabe en una bradicardia y un paro, y quizás otras crisis no. Al final, el SUDEP aparece quizás en contexto de crisis, pero no todas las crisis afortunadamente conducen a SUDEP. Y esto es también bastante reciente, un estudio intentando relacionar el SUDEP en epilepsias concretamente genéticas y epilepsias del neurodesarrollo. ¿Vale? Recoge a más de 500 personas en este tipo de epilepsias en la cual Dravet podría estar ahí dentro. La mitad han sufrido un estatus convulsivo, un 20% prácticamente estatus no convulsivos. Aquí los estatus realmente también probablemente tienen un papel, ¿no? De toda esta serie de 500 personas fallecen un 8% y casi la mitad es por SUDEP. Y de nuevo, cuando buscan qué mutaciones genéticas son las que provocan SUDEP, pues ya veis que el síndrome, bueno, el gen que provoca el síndrome de Dravet está el primero de la lista y SCN2A, que es el siguiente en frecuencia que provoca Dravet, también está como segundo de esta lista. En global, en esta serie, el riesgo de SUDEP era de 2,8 por 1000 personas. Si os fijáis, cada serie hay un número diferente y esto también quizá hace pensar que dependiendo de cómo lo busquemos y de cómo lo analicemos, los datos no acaban de cuadrar, ¿no? Desde el 0,1 que consideramos oficial hasta casi el 3 por cada 1000 personas año.
¿Qué sabemos del SUDEP en el síndrome de Dravet? No voy a entrar mucho en detalle porque todo esto ya lo sabemos, ¿no? Pero lo que os decía, la importancia de este gen, ¿no? Del gen SCN1A. Estas alteraciones provocan una alteración de los canales de las neuronas. Estas neuronas, concretamente, las que se afectan son las que llamamos neuronas inhibitorias. Las neuronas inhibitorias tienen que frenar el impulso eléctrico. Si la neurona inhibitoria falla, este impulso eléctrico no se puede controlar y un impulso eléctrico descontrolado es la crisis epiléptica, ¿no? Las crisis están provocadas por estas descargas no controladas. Pero claro, lo que os decía antes, estos canales de sodio alterados, aparte de estar en las neuronas inhibitorias, también están en las células del corazón. Si estamos hablando que en el cerebro esta alteración provoca descargas incontroladas, pues en el corazón quizá también provocan lo mismo. Y quizás esto puede justificar taquicardias, arritmias cardíacas, fallo en la contractilidad del corazón y por tanto, muy probablemente el otro fenómeno implicado en el SUDEP, aparte de lo que os explicaba del hipocampo y del tronco del encéfalo, probablemente tiene que ver también con el corazón. Y de hecho, lo que os decía, ¿no? El SUDEP al final es la causa más frecuente de muerte inesperada en el síndrome de Dravet. Esta gráfica, yo supongo que si habéis hablado ya de SUDEP en otras situaciones, habéis visto esta gráfica, ¿no? Es una serie que ya tiene unos añitos, pero es una serie muy larga de 177 niños con síndrome de Dravet que han fallecido, en concreto, son niños fallecidos que tienen el diagnóstico de Dravet. Otra vez lo mismo, ¿no? La mitad era por SUDEP. Después el estatus, pero el SUDEP era el más frecuente. Y la mayoría, el 73%, antes de los 10 años de edad. Claro, esto al principio lo interpretamos como, ostras, el SUDEP es muy frecuente en pediatría en caso de Dravet. Quizás realmente es porque esta serie, la mayoría son niños, el diagnóstico de Dravet, como sabéis, está mejorando mucho y está aumentando en la edad de adultos, pero el diagnóstico hasta no hace mucho era prácticamente solamente en población infantil, ¿no? Por eso quizás fallecen más, pero es que también la mayoría son niños. Cuando hablamos del corazón, ¿no? Para intentar encontrar otras posibles explicaciones del SUDEP en el síndrome de Dravet, pues, por ejemplo, este estudio es en niños mayorcitos de más de 6 años con síndrome de Dravet, son casi 60 niños, y a estos niños se les hace, aparte del control de encefalograma, se les hace un electrocardiograma, ¿no? Se analiza la actividad eléctrica del corazón. Se analizan hasta más de 500 crisis en total y estas personas que están sufriendo estas crisis tienen este control del electrocardiograma durante la crisis. Hay que decir que de estos pacientes no hay ninguno que tenga ningún paro, no hay ninguno que acabe falleciendo, pero sí que se ven algunas alteraciones en el corazón diferentes de un grupo control de personas que no tienen Dravet. Sobre todo el corazón va más lento después de las crisis, que esto es un factor de riesgo para SUDEP. Entonces, en conclusión, no hay ningún factor claro, no hay una muerte súbita en este estudio, pero sí que hay pequeñas cositas para pensar que el corazón algo tiene que ver allí y que quizás tampoco lo tenemos muy bien estudiado. Entonces, por este motivo y aprovechando la reunión de familias del año pasado de marzo, con mi compañero Roger Esmel, que es el cardiólogo que trabaja en mi equipo, pues vinimos a la reunión de las familias, no sé si alguien de esa reunión me está escuchando. La gente, bueno, todas las familias, la verdad que nos ayudaron muchísimo, todo el mundo quiso participar y hicimos electrocardiogramas a 34 pacientes, mitad chicos, mitad chicas, con una de media de 16 años. Sí que hemos registrado la fenfluramina que está allí, porque ya sabéis, luego hablaremos un poquito, ¿no? Ya sabéis que la fenfluramina tiene que ver con alguna posible complicación cardíaca, pero también tiene cosas positivas, ¿no? Esto también lo queríamos registrar. Hay que destacar que ningún paciente de los que estaban con fenfluramina le hemos visto ninguna alteración cardíaca que podíamos pensar que tenga que ver el fármaco y no el síndrome de Dravet. Y de las cosas que se han analizado, pues parece que a nivel basal el corazón va un poquito más rápido de lo que sería normal para la edad, ¿no? Ajustado para la edad, el corazón parece que va un poquito más rápido. Alguna medición como el periodo QT corregido parece que hay también un poquito de alteración, pero estas cositas que os digo son muy poco específicas y no hay mucho estudio que relacione esto con ningún tipo de patología, con lo cual, si alguien me está escuchando de estas familias, quedaos tranquilos que en principio los corazones los hemos visto todos bien, todos los valores que se midieron en este estudio han salido normales, pero estas dos cositas que quizás son un poquito diferentes de lo que esperaríamos para la edad de cada una de estas personas, pues bueno, probablemente necesitan un poquito más de estudio. ¿Vale? Esto lo vamos a publicar próximamente y quizás pues haremos algún estudio más buscando sobre todo estas pequeñas alteraciones.
Vale, entonces, hemos hablado ya creo que un poquito de todo, ¿no? Hemos hablado del síndrome de Dravet, de los problemas cardíacos de Dravet, de los problemas neurológicos de Dravet. ¿Qué factores de riesgo de SUDEP concretamente en el síndrome de Dravet tenemos registradas? Pues si resumimos un poco, las crisis generalizadas es un factor de riesgo, la frecuencia de estas crisis, el tener muchas crisis también es un factor de riesgo, el no poder controlar con fármacos estas crisis, ¿no? Porque esto es algo que es casi una cosa típica del síndrome de Dravet, es muy difícil controlar las crisis. Pues el hecho de no poderlas controlar probablemente también tenga que ver con este riesgo aumentado de SUDEP. Pero luego, lo que os decíamos de las posibles alteraciones cardíacas por la mutación genética, que haya algún problema respiratorio durante la crisis o algún problema de el control del centro cardíaco podría ser también. La disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es algo que también se describe mucho, pero son cosas que de momento no nos pueden ayudar tampoco a decir qué persona le va a pasar y a qué persona no le va a pasar. Y todo esto se está investigando mucho justo ahora porque tampoco hay un marcador clarísimo que pueda explicar todo esto. Con lo cual, en global, ¿no? Más que intentar buscar a la persona candidata que sabemos que le va a suceder, quizás lo que tendríamos que hacer es hacer una estrategia más global, ¿no? De todas las personas con Dravet, pensar en qué cosas podemos ayudar para intentar prevenir que esto pueda suceder. Pues mirad, esto es un estudio del año pasado en el cual se preguntó a un grupo de personas bueno, a cuidadores de un grupo de pacientes con síndrome de Dravet. Esto está hecho en Alemania, pero en varios hospitales. Y a estas personas se les preguntó qué cosas usaban para monitorizar o para prevenir el Dravet, qué experiencias o qué opinión les daba todo esto y qué pasaba en cuanto a qué cosas utilizaban para manejar una posible alarma de esta monitorización que sería sugestiva de un SUDEP, ¿no? Entonces, realmente, la mayoría, ¿no? Casi el 76% de estas personas a las que preguntaron usaban algún tipo de monitorización, la mayoría por la noche, pero también durante el día. Lo más frecuente sería un saturador, que esto a veces se pide incluso a nivel hospitalario, cámaras de bebés, a veces no hay otro recurso, pero coges la cámara de cuando era bebé y la pones en marcha, termómetros, yo entiendo que para ir controlando la fiebre, ¿no? Y para poder detectar las crisis, y luego algún tipo de pulseras tipo, ¿no? Inteligentes que pueden detectar frecuencia cardíaca y que muchos van con aplicación en el móvil y esto te ayuda a poder detectar las alarmas pues, de forma cercana. Aún así, el 81% dicen que alguna vez algo ha pasado con esta supervisión, ¿no? O sea, que tampoco es tan seguro y tan eficaz porque da problemas, pitan alarmas, no sabemos luego esta alarma qué significa, vas a ver a la persona y está la mar de bien, ¿no? Es decir, que tampoco es tan fácil. Fijaos que el 20% de todos estos cuidadores alguna vez han tenido que hacer reanimación por un paro cardíaco o respiratorio. La mayoría es verdad que ha sido en relación a crisis, ¿no? Han tenido que aspirar secreciones, poner oxígeno, cambiar la postura. A veces simplemente cambiando la postura de la persona todo mejora. Pero bueno, es significativo que algún tipo de manejo y de entrenamiento en estas maniobras tenemos que tener entonces, ¿no? La mayoría de cuidadores, el 94% dicen que les han explicado lo que es el SUDEP, que saben lo que es, pero la mitad o menos saben qué tienen que hacer y solamente el 39% les han entrenado realmente en qué es lo que tienen que hacer. Entonces, si sabemos que esto puede pasar, la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos un poco algo más? ¿Vale? Cuando les preguntaban su opinión, pues resulta que la mayoría, por ejemplo, están muy de acuerdo en que las alarmas molestan mucho, que afectan la calidad de vida de los cuidadores, que me gustaría tener otro sistema mejor para monitorizarlos, pero es que no lo tengo. Incluso hay mucha gente que dice que ha pagado más de 300 euros al año o que lo haría para intentar monitorizar mejor a los pacientes. Es decir, realmente hay una necesidad y hay algo que podría, ¿no? Si mejoramos la supervisión, podríamos también mejorar algunas cosas. Y finalmente, en cuanto a prevención, lo que os decía antes, ¿no? La fenfluramina. La fenfluramina es verdad que se ha hablado mucho de que una complicación que puede dar es un problema cardíaco, pero eso es verdad que eran unos estudios con fenfluramina usada a dosis mucho más altas porque se usaba para otras cosas, pero con las dosis con las que usamos como antipiléptico y en concreto para el síndrome de Dravet, no estamos viendo ninguna complicación cardíaca, ¿vale? Así que, y realmente seguimos estudiando a estas personas que toman fenfluramina, cada 6 meses repetimos ecografías del corazón y no estamos viendo nada. Así que el corazón en principio tiene que estar seguro, ¿no? Aunque seamos fenfluramina. Pero es que además este otro estudio, que este es de hace 2 o 3 añitos, analizaba más de 700 personas con Dravet y fenfluramina
y lo que veía es que la incidencia de muerte súbita caía drásticamente respecto a una serie de hace unos cuantos años que también era de Dravet, pero que no tomaban fenfluramina. Es decir, que el tratamiento con fenfluramina, según esta serie, disminuye el riesgo de SUDEP. Lo que tenemos que demostrar ahora y que hay que estudiar un poco más es si realmente es la fenfluramina que disminuye el SUDEP o si es que la fenfluramina disminuye el riesgo de crisis y esto provoca una disminución del SUDEP. Más que nada porque eso no quiere decir que ahora tengamos que dar fenfluramina a todas las personas, sino que quizás si conseguimos un tratamiento que consiste en que se controlen mejor las crisis, sea fenfluramina o sea cualquier otro medicamento, realmente el riesgo de SUDEP tiene que disminuir. ¿Vale? Pero realmente esto es muy esperanzador. Si encontramos un fármaco, fenfluramina o el que sea, que reduce las crisis, el riesgo de SUDEP también disminuye mucho. Y ya casi para acabar, vale, hemos puesto un sistema de alarmas, hemos optimizado la medicación, ¿no? Hemos hecho todo, pero si pita una alarma, si suena, ¿no?, una frecuencia cardíaca alta o baja o lo que sea, ¿qué hago? Este es un estudio también bastante reciente, que es aquí, es español, en el cual se preguntó a muchos especialistas de epilepsia, muchos especialistas en síndrome de Dravet, preguntas en relación al SUDEP, ¿no? Y entonces, los expertos lo que nos dicen es que hay que informar del SUDEP a las familias, que hay que planear cosas, como por ejemplo, y ellos ya lo dicen específicamente, hacer cursos de reanimación cardiopulmonar básica a los cuidadores de pacientes con síndrome de Dravet. Y otra cosa es controles cardiológicos rutinarios. No sé si los estáis haciendo. Entiendo que las personas con fenfluramina sí que lo están haciendo, pero quizás los demás también tendrían que hacerlo. Y la verdad que, bueno, pues esto si los especialistas no lo tenemos tan claro, ¿qué es lo que estamos haciendo? No sé si habéis tomado cursos de reanimación cardiopulmonar. Hay una reanimación que es básica, la llamamos básica, y una reanimación que llamamos avanzada, que usa medicamentos y usa, ¿no? Y que te lo tiene que hacer un especialista y que evidentemente esto en casa no lo podemos hacer, pero la reanimación básica sí que la podemos hacer y la puede hacer cualquier persona, no hace falta ser enfermero, médico o cualquier otro tipo de sanitario. Entonces, si os parece, en unos minutitos os voy a intentar explicar 4 pinceladas. Yo os recomendaría que hagáis un curso, pero bueno, por lo menos podemos resolver algunas cuestiones. Y esto lo que os enseño aquí es el algoritmo de cómo hay que actuar para hacer una reanimación básica, que son las recomendaciones europeas. Entonces, si empezamos por el principio, lo primero que dice este algoritmo es mirar, ¿no?, si la persona responde o no y si está respirando de forma regular o irregular. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente nos acercamos, le intentamos estimular, provocar un dolor suave, ¿no?, pellizcando, haciendo presión, por ejemplo, en el pecho, ¿no?, llamándole por el nombre, miramos si responde o no. Si no responde, intentaremos pedir ayuda de alguien. Gritamos allí, si estamos en casa y hay alguien más, alguien que nos venga a ayudar, porque estas cosas no hay que hacerlas solo. Y entonces usaremos una técnica que se le llama ver, oír, sentir. Esta maniobra de ver, oír, sentir nos sirve para ver si esta persona está respirando o no. Fijaos en esta imagen que la persona que está reanimando acerca su cara a la persona que está inconsciente, ¿no?, mirando hacia el pecho de la persona. De esta manera, si la persona respira, yo lo oigo porque tengo la oreja muy cerca, noto cómo mueve aire, ¿no?, y me noto el aire en la mejilla y miro si levanta el tórax al respirar, porque estoy mirando en dirección a su pecho y así puedo ver si respira o no respira, ¿vale? Por tanto, hasta aquí, llamar a la persona, intentar que reaccione, pedir ayuda y mirar si respira o no respira. Si no respira, hay que llamar por teléfono. Hay que pedir ayuda pues al 112 o al teléfono al 911, el teléfono que sea según el país. Hay que avisarles, decir 4 informaciones básicas, pero que entiendan la situación de gravedad y que venga alguien rápido. Esto sería como el resumen de qué es lo que hay que hacer. Tenemos que decir cómo nos llamamos para que sepan a quién se dirigen. Si sabemos el nombre del paciente porque es nuestro familiar, decir cómo se llama porque ellos pueden desde la central de coordinación entrar en la historia de la persona y mirar los antecedentes, los fármacos, las dosis y así no te lo tienen que preguntar a ti. Decir cosas muy sencillas como no responde, no respira. Con esto ellos ya saben que es un paro y ya toman las medidas oportunas, más que si le explico que mira que tiene un Dravet, que ayer le di la medicación, ¿no?, que hoy no veo que se... Es decir, vamos a cosas concretas. Dar la dirección, recordar dar la dirección porque si no, no vendrá nadie a buscarnos. Y una cosa muy importante ahora que tenemos móviles es dejar el móvil en manos libres cerca, porque de esta manera nos pueden ir explicando, diciendo qué hay que hacer, cómo está la persona, ¿no? Nos pueden ir dando datos. Tener claro que en el momento que suena
la llamada y decimos no responde, no respira, la ambulancia ya la han puesto en camino. O sea que mucha gente a veces se preocupa y dice, hombre, pero deja de preguntarme cosas, que venga ya alguien. No, la ambulancia ya está llegando. Pero todo lo que podemos hacer mientras tanto es muy positivo. Por tanto, dar esta información lo más rápido posible y que ellos nos vayan dando soporte. Y luego recordar también que es mucho más fácil si hay otra persona en casa que deje las puertas de casa abiertas porque en el momento que venga la ambulancia podrán entrar fácilmente y no tendrán que llamar y esperar a que vayamos a abrir la puerta. Una vez hemos hecho esto, ¿no? Recordar, mirar si está consciente o no, mirar si respira o no y llamar a la ambulancia. Vamos a empezar nosotros la reanimación, no podemos esperar a que venga la ambulancia, ¿vale? Estos son las compresiones en el tórax, que esto estoy segura que lo habéis visto en cualquier otro sitio, pero sí que os recomiendo que si no lo habéis hecho, hagáis un curso para poder ponerlo en práctica. Fijaos cómo en la imagen se ponen las manos, ¿no? Se colocan en el centro del pecho y con los brazos estirados encima del pecho de la persona nos tiramos encima, digamos, ¿no? Ponemos el peso de nuestro cuerpo encima para ir haciendo este masaje cardíaco, ¿vale? Deberíamos hacer 30 veces el masaje cardíaco y luego parar y hacer 2 insuflaciones boca a boca, como en la imagen de abajo. Sí que es verdad que si no sabemos, si nos da cosa pues hacer el boca a boca o por lo que sea, esto no es obligatorio, ¿vale? La idea es hacer 30 compresiones y 2 respiraciones, pero si no queremos hacer las respiraciones, no es obligatorio, hacemos todo el rato el masaje cardíaco. Y hay otra cosa que también nos puede ayudar mucho y sobre todo en el Dravet podría ayudarnos también mucho, es que si estamos en un sitio público y hay un desfibrilador cerca, ya sabéis que hay en determinados sitios, ¿no? Escuelas, farmacias, hay en hospitales evidentemente, hay unas máquinas que son automáticas, que tú las pones, son unos parches, son súper sencillas porque en cuanto lo pones en marcha te va explicando lo que tienes que ir haciendo y en el caso de que fuera una arritmia, por ejemplo, en el contexto de Dravet, pues es algo que puede controlar esta arritmia y que nos puede ayudar a reanimar a la persona. No esperemos a que venga la ambulancia porque está en camino, pero puede ser que tarde un poco. Si tenemos un día y lo podemos poner, pues es perfecto. Y recordar que si la persona no recupera, hay que continuar con todo esto hasta que llegue la ambulancia. ¿Vale? Es lo que os digo, esto es un poco un resumen, pero realmente si podéis hacer un curso sería mucho mejor. Y ya estamos. En cuanto a conclusiones, comentar que el SUDEP es un fenómeno que hoy en día podemos decir que no se puede predecir con exactitud, ¿no? Sabemos de algunas personas de riesgo, pero no podemos decir si esto va a ser mañana, el año que viene o nunca. Hay muchos factores que tienen que ver, recordar lo de las enfermedades que provocan alteraciones de los canales, por ejemplo, el SCN1A es un canal, estas epilepsias del lóbulo temporal que os explicaba, las crisis atónicas de los bebés, las crisis febriles, ¿no? El SCN1A provoca crisis febriles también. En personas con epilepsia, al no llevar tratamiento correcto y tener crisis generalizadas, sobre todo más de 3 al año, aumenta el riesgo de SUDEP. Por tanto, hay que informar a las familias, aunque es verdad que no sabemos el momento oportuno. ¿Monitorizar a los niños de riesgo durante la noche? Pues creemos que sí, seguro que es positivo, pero también hay que tener en cuenta los inconvenientes, ¿no? Alarmas que no sabemos gestionar, que nos despierten 1000 veces por la noche y nunca sea nada, ¿no? Afortunadamente. Entonces, es algo que hay que estudiar y hay que decidir de qué forma se monitorizan y si realmente hay que monitorizar a todos los niños. Entonces, si se informa del SUDEP y si se monitoriza a los niños, lo que os decía, la consecuencia es que todo el mundo tiene que estar entrenado en reanimación y saber qué hacer en caso de que realmente sea una alarma de la monitor y que realmente sea un SUDEP. Y eso es todo lo que os quería explicar. Ahora, si queréis, tenemos un momentito de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Laia, por tu presentación. Tenemos por aquí algunos comentarios, uno de ellos de Loli, que dice que a su hijo tiene 9 años, nunca le han hecho ningún estudio cardiológico. Yo se lo recomendaría. Ya os decía que las personas que están con fenfluramina, obligatorio que lo tengan. Pero los que no están con fenfluramina es muy recomendable e incluso periódico, ¿eh? No sé si una vez al año o cada 2 años, pero habría que ir haciendo controles. Yo creo que es algo que puede pedir a su equipo médico. Muy bien, después Gloria nos comenta que pueden hacer con el tema del ritmo cardíaco, que su hijo tiene pocas crisis, pero que todas son tónico-clónicas y que en el 90% de los casos necesita oxígeno.
quiere decir que va al hospital, entiendo, si necesita oxígeno, que lo tienen en casa el oxígeno. Es Em, posible que lo tengan en casa, sí. Claro, exacto. Si estamos hablando de que el SUDEP tiene que ver con crisis generalizadas porque baja el oxígeno, hombre, si se pone oxígeno, el riesgo lo tienes ya controlado. Entonces, o vas al hospital con las crisis largas y ahí te ponen oxígeno, o lo que os preguntaba, ¿no? Si hay posibilidad de tener oxígeno en casa en estos casos. Realmente lo mejor es abortar la crisis rápido, ¿no? Con fármacos, que seguro que esto la mayoría de familias lo tienen en casa. Pero lo del oxígeno es algo a tener en cuenta. Después nos preguntan que si todos los colegios tienen desfibrilador. Yo creo que todos no. Yo creo, y además es una buena estrategia el pensar, esto lo hacemos nosotros, pero quizá las familias también, el pensar qué cosas cercanas tenéis. Fijaos si hay una farmacia en la esquina, si hay un ambulatorio, ¿no? Y preguntar si en la escuela hay. No todas las escuelas tienen, sobre todo las pequeñitas no tienen. Ujú. Sí, después nos preguntan también la relación entre la medicina, la medicación de rescate y SUDEP. Claro, ves, eso es otra cosa no estudiada. Hemos estudiado mucho la fenfluramina ahora porque ha salido. Sabemos que la medicación de base es buena en cuanto a que si controla las crisis disminuye el SUDEP. Y lo lógico es pensar pues, que la medicación de rescate lo mismo, ¿no? Si conseguimos parar la crisis pronto, seguramente no llegará a esto. De todas formas, el SUDEP al final es una crisis que yo no he presenciado y que cuando veo a la persona está en paro, ¿no? No es una crisis que acabe desarrollando un paro. Entonces, cuando ya ves a la persona y ya no has visto la crisis y lo ves en paro, la medicación de rescate ahí no tiene sentido. Muy bien, muy bien. Creo que no tenemos más preguntas de momento. Como siempre, ya sabéis, nos podéis dejar. Después Paco decía, ¿no? Que qué miedo. Sí, a nosotros también nos da miedo. Pero al final estas cosas hay que hablarlas, ¿no? Más que intentar no pensar en ello. Y sobre todo lo que os decía, ¿no? Estrategias de intentar pensar en qué cosas le pueden provocar más riesgo a vuestro familiar y qué cosas podemos hacer para intentar contenerlo en la medida de lo posible. Yo tengo una pregunta para ti. A pesar de que cada vez se habla más de SUDEP, ¿crees que de los médicos, es decir, en otros campos como en el oncológico, se habla abiertamente del Sí, fallecimiento, del riesgo de fallecimiento? ¿Tú crees que en epilepsia o en síndrome de Dravet concretamente se habla lo suficientemente de ello? yo creo que no, viendo cómo van las cosas, no. Yo creo que quizá las familias se informan más por internet, ¿no? Redes sociales y cosas y artículos y demás que puedan buscar, que no porque directamente se diga. Yo creo que hay muchos factores ahí. El no querer preocupar a alguien porque al final el riesgo global es bajo, ¿no? ¿A cuántas personas tengo que asustar ¿no? y tener agobiados toda la vida para intentar prevenir un SUDEP? Luego, no sabemos exactamente a quién decírselo, cuándo decírselo, ¿no? Si yo te digo que hay un problema, pero tampoco te doy la solución, ¿qué ganamos con esto? Es decir, hay mucha cosa allí. Al final el cáncer está más estudiado, se conoce más el pronóstico, ¿no? Yo creo que no es suficiente. Después Miluska nos pregunta cuál es el mejor método para supervisar de noche. Pues lo mismo, está muy poco estudiado esto y la mayoría de gente, ya veis, la mayoría de estudios lo que dicen es a ver qué hace la gente y qué es lo más frecuentemente usado. Idealmente tendría que ser un dispositivo de alarmas y eso significa que una cámara de vídeo de bebé o lo estás mirando todo el rato o no te vas a enterar, ¿no? Todo lo que sea alarmas en el sentido de, pues, por ejemplo, estas pulseras smartwatch ahora, ¿no? Si hay con un control de móvil, ¿qué marca? Pues no lo sé, probablemente cualquiera, ¿no? O saturadores, monitores de alarmas de apneas de bebés, por ejemplo, pero que sean alarmas. Y después en paralelo Loli nos comenta que ya sabe sobre el SUDEP gracias a la fundación, que jamás se lo han mencionado en consulta. Mm, ujú. Pero sí que está bien que lo pregunte entonces, porque entonces tiene que salir el tema, ¿no? Quizás hay miedo de no hablar de estas cosas, no saber gestionar esta información. Hay mucho componente ahí. Pensar que también para nosotros es muy desagradable hablar de este tema. Muchas personas lo ven como un fracaso, ¿no? Si yo te estoy dando un medicamento a tu hijo y aún así tiene crisis y encima se muere, es un fracaso absoluto de lo que he hecho yo, ¿no? Entonces, muchas veces no se habla también por un tema más emocional, pero hay que hablarlo y si no lo plantea el médico, pues lo tiene que preguntar la familia. Muy bien, muy bien. Creo que no tenemos más preguntas de momento. Pues no sé, Laia, si te gustaría
finalizar el webinar de hoy con alguna reflexión final, con alguna conclusión. Bueno, yo como conclusiones diría esto, ¿no? Hay que hablarlo. No sé cuándo sacar el tema y si yo misma no lo saco, me gustaría que la familia me lo preguntara, ¿no? Porque entonces es el momento de hablar de las dudas y demás. Hay que intentar conseguir más estrategias de prevención y sobre todo yo recomendaría que si no todo el mundo lo ha hecho, hacer un curso de reanimación. Realmente si sabes lo que tienes que hacer, te enfrentas a las cosas de forma diferente. Ojalá nunca lo tengáis que usar, pero si lo tenéis que usar es mejor saberlo. Sí, en paralelo, Gloria nos pregunta, para formarnos en RCP, preguntaríamos en Mm, nuestro hospital. Nosotros siempre, ¿no? correcto. En nuestra reunión de familias intentamos dar una formación de RCP, aunque es complicado, porque al final son Mm, muchos padres los que tenemos allí presentes, ¿no? Pero yo creo que en hospital, también en Cruz Roja, quizás en Protección Civil, ¿no? sí, Sí que sí. son pues organizaciones o entidades que Exacto, en suelen los dar. ambulatorios podéis preguntar porque también a veces hacen reuniones de padres. Hay muchos sitios donde lo pueden hacer, hay asociaciones independientes también que hacen cursos, bueno, más o menos financiados. O sea, hay escuelas incluso que también están trabajando en ello. O sea que sí, sí, preguntar en todos estos sitios. Sí. Después un tema que no tiene nada que ver con el webinar de hoy, pero bueno, Javi nos pregunta cómo van los estudios de una posible cura. Pues es que hay muchos Avanzando, estudios. ¿no? Exacto, es que hay muchos estudios y ahora una cosa que nos está pasando es que tenemos poco paciente para tantos estudios que quieren hacer, ¿no? Como que entra un poco en conflicto lo máximo parece que es la terapia génica y hay cosas que están avanzando hacia la terapia génica, pero hay fármacos en investigación, hay otro tipo de terapias también en investigación, o sea que la verdad es que muy para adelante. Sí. Después Juana Marí nos pregunta que en su caso ha sido ella la que ha hablado de eso con con el neuropediatra y no el neuropediatra con ella, ¿no? Y que le Ujú, hubiera gustado al que le hubieran revés. hablado de ello en su día y no haberse enterado a través de nosotros, ¿no? De la Fundación Síndrome de Dravet. Correcto. Bueno, tuvimos un proyecto, no sé si recuerdas, José Ángel, de intentar hacer un cuestionario precisamente para preguntar todo esto a las familias, que si queréis lo podemos retomar. Realmente No, yo creo que sería, está el cuestionario bueno, pero abierto. falta ponerlo en marcha, ¿no? No, no, pero ya está Y, abierto para genial. castellano. Vale. eh, Pues para yo las creo que esto familias nos en dará mucha castellano ya está información. abierto. Sí. Y si al Es final cierto salen, que ajá. sí, No, si al final salen un poco como de consenso de, mira, es que a la mayoría de familias les gusta que se informe en este momento y de esta manera, pues esto se difunde y la idea es intentar que todo el mundo lo haga igual, por supuesto. sí. Sí, yo creo que el formulario de momento no lo hemos publicado por redes sociales, pero sí ya lo hemos Ujú, enviado ya a familias, creo que a grupos de WhatsApp, por correo. Tenemos un muy número de bien. respuestas Pues a ver y qué va el próximo saliendo. paso, pues bueno, es buscar también que pacientes o familiares de otras encefalopatías epilépticas y que del desarrollo participen en este cuestionario y Ujú, además, pues, familiares de otros países, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver si exacto. conseguimos una Cuanto buena más muestra grande, ¿no? que nos ayude a sacar conclusiones interesantes. Ujú. Y así veo unas recomendaciones también de cómo hacerlo nosotros, o sea que Sí, muy importante. totalmente, porque al final tampoco se conoce mucho. Ujú, exacto. Tenemos aquí de Nuria, una consulta, ¿es frecuente en el síndrome de Dravet que tengan convulsiones entre una o tres veces al mes? ¿O quiere decir que no están controladas o la medicación no es adecuada? Entiendo que el número de convulsiones puede tener el riesgo de muerte súbita. Ujú. Es que, claro, dependiendo de la edad del niño, es muy frecuente que un niño con síndrome de Dravet tenga, sobre todo si son pequeñitos, tenga más de 3 al año, segurísimo. Y realmente eso significa que no está bien controlado. También es verdad que síndrome de Dravet, por definición, quiere decir farmacoresistencia, ¿no? No los vamos a controlar muy fácilmente. Pero sí que es un criterio para decir, vamos a buscar un medicamento más, una terapia, una combinación de fármacos más. Yo quizás como médico intentaría buscar, no me quedaría tranquila con eso, intentaría buscar algo más. Sí, yo personalmente conozco este caso, ¿no? Entiendo Ujú, que es de una paciente ya mayor que vive fuera de España, en un país de Sudamérica donde probablemente haya menos opciones terapéuticas disponibles, ¿no? Con lo claro. cual, bueno, una vez Sí, que esté en España, sí es posible que la epilepsia se pueda controlar un que se poquito pueda controlar mejor, mejor. teniendo en cuenta, ¿no? Pues que hay medicamentos, pues, estiripentol, perdón, estiripentol, fenfluramino cannabidiol,
que directamente no está disponible Que en hay países muchos que no lo países, tienen. ¿no? Ujú. Mientras que en España, pues bueno, contamos con esa suerte, ¿no? Con lo cual, Exacto, el poder tener acceso a estos tratamientos sí podría, ¿no? Mejorar el control de las crisis exacto, epilépticas. exacto. Sí, sí. Después, nada, mi ilustre nos dice que nada, disfrutar de cada uno de nuestros hijos al máximo cada día, nos dice eso, ¿no? Eso siempre, claro que sí. No lo sé si tenemos más preguntas, más comentarios. Yo creo que no tenemos más preguntas ni más comentarios, así que nada, yo creo que quedémonos con esas dos conclusiones, ¿no? Que tú decías, ¿no? Laia, de por una parte es importante que se hable de SUDEP Ujú. y después por otra parte, pues bueno, que sepamos también cómo actuar. Exacto. Sí, sí. Y nada, yo con eso creo que podemos eh, dar por cerrado el webinar de hoy. Y nada, daros las gracias a todos una vez más por estar aquí con nosotros y agradecerte también a ti, Laia, pues nada, por tu excelente presentación. Nada, gracias a vosotros por escucharme. Muchas gracias a todos. Que vaya muy bien. Adiós. Igualmente.